Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy malinterpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Estoy muy emocionada de presentarte a Mónica Giraldo, Life Coach Sherpa certificada. Ella nos viene a hablar en el episodio de hoy al respecto de las lealtades familiares financieras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil cambiar el futuro o la realidad financiera que tienes cuando tienes una relación muy cercana con tu familia y ellos tienen diferentes creencias o forma de operar? En este episodio, Mónica nos cuenta sus reflexiones al respecto de lo que ella encontró con las lealtades familiares que tenía al respecto del dinero y cómo poder cambiarlas. No solamente es su derecho, sino por supuesto no genera ninguna división con su familia. Tenemos que aprender a tener las creencias individuales que nosotros realmente queremos creer, independientemente de lo que creyeron nuestros padres, lo que creen nuestros hermanos, nuestros familiares y lo que para ellos es normal. Ser independientes con nuestras creencias financieras es lo más importante que podemos hacer para poder liberarnos de la escasez. Disfruta este episodio. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes suerte en tu vida o, más que todo, que esta es la vida que te tocó vivir? A mí hace unos años me pasaba eso, o eso es lo que yo pensaba que me había tocado vivir. Y era principalmente porque me había puesto un montón de expectativas de lo que pensaba mi familia quería de mí en cuanto al área financiera. Y era seguir con el legado familiar, que era la empresa de la familia. Y es que esta charla habla sobre las lealtades familiares, pero yo lo quise enfocar en el área financiera. Y te cuento, no sé si ya hayas escuchado hablar sobre las lealtades familiares o no, te cuento resumidamente, las lealtades familiares son básicamente ese grupo de creencias, de hábitos, de comportamientos y también pues de alianzas y compromisos que vamos formando en nuestra niñez y en nuestra adolescencia con nuestra tribu, nuestro grupo de personas más cercano, que puede ser principalmente nuestra familia porque son quienes al final nos han protegido cuando nos hemos sentido vulnerables. Y con el tiempo nosotros sentimos que tenemos una deuda con ellos y buscamos la manera de, al final, como retribuirles y agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Y a mí me había pasado eso. ¿De qué manera? Bueno, te cuento, en mi familia la mayoría, por no decir que todos, son comerciantes, entonces se han dedicado toda la vida a ganar el dinero de esta manera, siendo comerciantes, vendiendo todo esto. Y yo decidí estudiar comunicación social, esa es mi primera carrera. Mi sueño era trabajar en los medios de comunicación. Cuando me gradué, estuve trabajando por poco tiempo en otra empresa y después decidí ingresar a la empresa familiar. Y allí fue donde inconscientemente estaba cayendo en esa lealtad. Y era que dije, bueno, la empresa aún no tiene un área de comunicaciones. Entonces yo era ya para poder crear esa área de comunicaciones que aunque sea aún pequeña, estoy aportando mi granito de arena a lo que ellos al final hicieron por mí, que fue apoyarme. Así hago crecer esa área y estoy con la empresa familiar. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que algo como que estaba vacío en mí, no estaba completamente llena y sentía que esa luz se me estaba apagando. ¿Y de qué manera? Mira, cuando yo estaba en la universidad, sentía que me podía comer el mundo, que podía con todo, que era la mejor y que iba a lograr todo lo que deseaba. Pero cuando empecé a ver la realidad de lo que estaba viviendo, me di cuenta que no me gustaba. Yo llegaba todas las noches a la casa y no me gustaba la noche porque era el momento en el que tenía el espacio
para escucharme, escuchar mi cuerpo, mi corazón, qué me decía. Y sentía siempre un nudo en la garganta y no quería llorar porque no quería que mi familia se diera cuenta, aunque muchas veces se dieron cuenta. Y era que no quería esta vida. Yo me preguntaba, o sea, ¿a esto se resume la vida? A vivir como mucha gente te lo ha dicho, es básicamente que en tu adolescencia o en tu niñez tienes casi como una muestra de lo que es la vida, donde no te la cobran y la disfrutas, pero en tu vida adulta tienes que trabajar en lo que haya y eso es lo que tienes que hacer. Es como tienes que trabajar de lunes a viernes, fin de semana disfrutas hasta donde puedas, si es que puedes y vuelves el lunes a tu rutina, a vivir aburrido, como lo vemos con muchas personas. Y yo no quería seguir en esa vida. Primero, pensé que era una etapa de mi vida que me sentía simplemente vacía y empecé a buscar distractores. No quería mirar aún esa herida o eso que estaba ahí. Y empecé a entrar a voluntariados, a hacer una actividad diferente, a hacer deportes, todo para entretenerme y sentir que tal vez eso era como lo que necesitaba hacer. Sin embargo, cuando llegaba a esos lugares, me di cuenta que no conectaba con la gente y es porque yo sentía que no tenía nada para ofrecerle a la gente, porque mi vida era súper aburrida y decía, ¿qué conversación voy a entablar con la gente? ¿Qué puedo decirles o qué puedo aportar? Si a mí ni siquiera me gusta mi vida, ¿cómo voy a poder mentir? Y en la cara se me veía la tristeza, el aburrimiento. O sea, si yo me hubiera visto en ese momento, no me hubiera querido juntar conmigo. Entre tanta búsqueda, me di cuenta que era momento de empezar a cambiar. ¿Y cómo fue eso? Primero empecé a ver a compañeros y amigos de la universidad que empezaron a ser muy exitosos en sus carreras. En el trabajo les iba súper bien y eran muy felices. E inicialmente a mí me daba envidia. Como pensaba, ellos tienen mucha suerte que pueden elegir su camino, porque es que el mío ya está trazado y no puedo hacer nada más con eso. Y aquí yo tengo que hablar de la primera ley, que es la ley de la unidad, y es que todos provenimos de la misma fuente, por lo cual todos somos uno solo. Entonces, al sentir envidia por los logros de los demás, básicamente yo le estaba diciendo al universo que eso no lo quería, porque era algo que me fastidiaba. Pero entendí que en realidad, si era gente que yo quería verdaderamente, lo que debía hacer era como tal también alegrarme por sus triunfos y lo empecé a hacer de corazón. Y de esta manera le empecé a entregar al universo un mensaje completamente diferente, en donde le decía, si para ellos es posible vivir felices con lo que hacen, para mí también es posible. No quiero vivir más de esta manera. Empecé a trabajar un poco ya mis creencias limitantes, haciendo afirmaciones, haciendo un poco de journaling. Y entre este camino de estar averiguando qué era lo que en realidad quería o qué me podía llenar, apareció la certificación de Sherpa. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? Porque en todo lo que yo veía de la certificación, a mí todo me encantaba, era lo que describía de lo que yo quería para mi vida. Que primero pues podía conectar con otras personas, guiarlos en su camino, también poder crear mi podcast para que a través de mi voz pudiera inspirar y guiar a más personas. Escribir, que eso es también uno de mis hobbies o más que todo de mis pasiones. Pero aquí lo importante fue el momento de tomar la decisión. Yo tenía mucho miedo porque en mi mente siempre estaba la creencia de que la única manera en la que hacíamos dinero era a través de la empresa o del comercio, porque así es como lo han hecho mis papás, mis tíos, mis primos, mi hermana y toda mi familia. Entonces pensar que había otra manera para mí era imposible. Piensa, por ejemplo, en tu caso, si ya tienes una carrera o te has enfocado mucho en algo, es la manera en que tú haces dinero. ¿Crees que sería posible hacer dinero con algo totalmente diferente, con algo que te gusta, que lo pudieras monetizar, con algo diferente a tu carrera, a tu industria o a tu empresa familiar? Piénsalo de esa manera, porque a veces se trata de dar saltos de fe. Yo tenía que dar ese primer salto de fe, porque sabía que si me frenaba otra vez, nada bueno iba a ocurrir. Simplemente iba a estar cada día más triste y lo más seguro es que no estuviera aquí hoy contándoles esta historia. Cuando yo quise tomar la decisión, primero hablé con mi hermana, ella me aconsejó porque yo no sabía muy bien qué hacer, tenía mucho miedo y al final decidí hablar también con mis papás porque tenía que contárselos y obviamente necesitaba el apoyo de ellos.
Pero empezó la creencia de, si les digo, ellos van a pensar que yo soy una desagradecida, que perdieron su plata al haberme apoyado con mi primera carrera, que aparte no quiere trabajar en la empresa familiar, ella está desubicada en la vida. Tenía demasiado miedo porque no les quería fallar. Pero decidí dar ese salto y les dije lo que quería hacer, que quería entrar a la certificación. Ellos simplemente me preguntaron, ¿usted está segura de lo que quiere hacer? Y si te soy honesta, yo tenía el corazón en la mano, tenía ganas de llorar del miedo, porque no le quería fallar a ellos y principalmente no me quería fallar a mí, porque no quería que la certificación se me quedara simplemente en un curso más que hacía por un tiempo y ya, sino que dije, esto es una decisión de un antes y un después en mi vida, de lo que quiero. Y yo les dije, sí, estoy segura de la decisión, pero sí tenía demasiado miedo, obviamente. Cuando empecé la certificación, no te voy a entrar en muchos detalles, pero empecé a trabajar aún más las creencias limitantes, empecé a conocer también un poco más de mi historia, de cómo había creado mi identidad que había sido a través del miedo. Y necesitaba cambiar todo eso para contarme una historia totalmente diferente, para ser una mujer magnética, para dejar de ser la víctima de mi historia y que ya el miedo no manejara más mi vida, sino que yo tomara las riendas de mi vida. Porque no sé si ustedes han leído un libro de Elizabeth Gilbert que es Libera tu magia, para mí es uno de los libros favoritos, y en donde ella le hace una carta al miedo. Pues básicamente ese libro para mí siempre es una guía cuando necesito dar saltos de fe. Y esa carta básicamente dice, querido miedo, voy a emprender un nuevo viaje. eh, la creatividad y yo somos quienes vamos a estar al volante de este viaje. Tú puedes ir en este carro para el viaje, pero vas a ir en el puesto de atrás, no puedes opinar, no puedes ni siquiera cambiar la música, nada. Y ese viaje simplemente es esos cambios que tú quieres hacer en tu vida. Incluso no tienen que ser algo enorme. Muchas veces puede ser incluso empezar a ir al gimnasio, a hacer una actividad diferente, pero que muchas veces por el miedo nos detenemos. Entonces, bueno, cuando me di cuenta que mi identidad la había trabajado o creado a través del miedo, era momento de hacer un cambio. Interrumpo rapidísimo este episodio solamente para hacerte una invitación muy especial. No sé si te enteraste, pero a finales de junio tenemos un evento en vivo que se llama Sherpa Weekend. Va a ser un fin de semana repleto de actividades, de clases de teoría, de práctica, de hipnosis, de breathwork, de sesiones de Q&A. Una probadita, un fin de semana intenso, completamente gratis, para que te enteres qué es Sherpa, cómo se vive la certificación, qué es lo que puedo esperar de las sesiones en vivo, cuál sería la sensación de pertenecer a Sherpa. Ven y empápate un fin de semana para que puedas checar con tu corazón y con tu intuición si esto es lo que estás buscando. Tendremos tiempo para conectar, resolver todísimas tus dudas y, por supuesto, si decides unirte a Sherpa, podrás hacerlo después de este evento. No pierdes nada con meterte porque el evento es completamente gratuito. Y si ese fin de semana estás ocupado o ocupada, tendrás acceso a las grabaciones por 2 semanas después del evento. Así que lánzate a las notas de este episodio, dale clic en la página, regístrate al Sherpa Weekend, llena una aplicación con información para que pueda yo conocerte mejor y recuerda, el boleto te va a llegar a tu correo electrónico completamente gratis y vas a poder venir o disfrutar el contenido en el tiempo que mejor te convenga. Entre los meses que estuve en la certificación, ya sentí que era el momento de dar un paso más grande, que era lo que había querido por mucho tiempo, porque sentía que ya tenía la información necesaria para entregar información de calidad a las personas. Y fue crear mi podcast, como lo dijo hace un momento Esther. Este podcast para mí ha sido como el regalo más enorme que Dios me ha dado en este momento, porque a través de él me he dado cuenta del poder que tiene la voz para que entreguemos el mensaje a las personas correctas. No tiene que ser a miles de personas, simplemente que les llegue a las personas correctas y ya está. Mira, te quiero contar 3 manifestaciones que yo tuve con mi podcast. La primera fue después de que grabé un episodio, lo edité, lo publiqué y a las pocas horas, porque fue así, me escribieron y me dijeron, Mónica, escuchamos el episodio que acabas de montar, nos gustó mucho, queremos hacerte una entrevista y eso era para un canal digital, porque queremos que nos cuentes más de tu experiencia, de tu historia, porque en realidad tienes un mensaje que nos gustaría que compartieras con nuestra audiencia. Pues no se imaginan la felicidad porque fue sentir
que después de que has dudado de ti, que te sientes chiquita, que no tienes nada para aportar al mundo, que te digan que tu mensaje puede ser muy poderoso, es el regalo más enorme. ¿Cuántas veces de pronto te han invitado o te piden tu opinión para algo cuando tú sentías que tal vez no valía y te das cuenta que en realidad aprecian mucho esa opinión tuya? A mí me pasó eso. Para esta entrevista me fui con mis papás, yo quería que ellos estuvieran allá y fue el momento más bonito porque estuve delante de la cámara y en ningún momento sentí miedo. Me sentía cómoda. De hecho, sentí que en ese momento conecté con mi niña interior. ¿Y de qué manera? Yo la había abandonado. Y es que yo de niña jugaba, yo tenía un estuche en forma de esfero y ese estuche en realidad lo que guardaba eran moñas o coletas para cogerte el cabello. Y yo cogía ese estuche y lo cogía como un micrófono y empezaba a hablar como si me estuviera entrevistando, como si yo fuera la entrevistadora y a la vez la que, pues, bueno, sí. Entonces, bueno, me hacía preguntas, Mónica, y cuéntame, supuestamente era cantante. Entonces, bueno, como, ay, el lanzamiento de tu nuevo disco, no sé qué tal. Y así fue esta vez, obviamente contando ya mi historia y el proceso para ser una life coach y todo lo que había vivido años anteriores. Fue muy bonito porque es de cierta manera cómo conecté con mi niña interior y cómo esto hizo que manifestara toda esa realidad. Al final, lo más bonito de todo fue que cuando terminé, mi papá me dijo, estoy muy orgullosa de ti, vas a ser la mejor life coach. Ustedes no se imaginan la emoción que eso me dio, porque es cuando muchas veces tienes una creencia limitante de lo que piensas la gente o tu familia va a pensar de ti y simplemente es algo que tú tienes en tu mente. ¿Cuántas veces de pronto tú tienes una creencia limitante sobre ti y te das cuenta que después la gente tiene una visión totalmente diferente de ti, que ven que eres poderoso, que tienes una habilidad increíble para hacer un montón de cosas, como hace un momento Alonso nos contaba de todo lo que ha logrado? Y fue bonito ver eso, como todo simplemente habían sido ideas en mi cabeza y que mi papá estaba feliz de lo que yo estaba haciendo. Él me dijo, se nota que a ti te gusta esto, que te nace, te fluye. Y eso fue uno de los regalos más hermosos porque sabía que contaba con el apoyo de mi familia. La segunda manifestación fue con otro episodio. Cuando lo terminé, a los días, una chica me escribió y me dijo, Moni, auxilio, ¿qué hago entonces si yo ya fui mi mejor versión? Hablé con ella, le comenté un poco sobre el proceso, sobre lo que podíamos hacer, en realidad fue muy corto, y yo sin decirle, tengamos una sesión de coaching, ella fue la que me dijo, quiero agendar una sesión contigo. La sesión se dio, fue todo un éxito y ahí estamos en el camino, pero lo que te quiero contar con esto es, cuando tú haces lo que te gusta, cuando te das cuenta que hay muchas más maneras de hacer dinero y que disfrutas lo que haces, las cosas llegan a ti de una manera mucho más fácil. No quiere decir que simplemente te vas a sentar, meditar o imaginar que la gente llega o el dinero llega a ti, porque obviamente tienes que poner tu granito de arena, pero todo fluye mucho más. Todo llega de una mejor manera. Y la otra también fue después de otro episodio de un podcast, del podcast en el cual hablaba sobre el mapa de sueños. Para esto me contactó una empresa de oratoria y la empresa me dijo, Mónica, acabamos de escuchar tu episodio, nos gustó la manera en que hablas de cómo crear el mapa de sueños, cómo pues organizas todo, planificar todo el año y creemos que eres la coach indicada para que les des la bienvenida a nuestros estudiantes. Pues en esta empresa en realidad lo que hacen es enseñarle o guiar a la gente para que puedan hablar en público. Entonces fue súper bonito porque básicamente lo que yo hacía era darle la bienvenida con unas sesiones de coaching para saber de qué manera llegaban a pues a este curso y cómo los iba a poder guiar en su proceso para que cumplieran sus metas. Este fue un reto muy grande porque yo estaba haciendo coaching pues de una manera más como sanar, aprender cómo aceptarte, todo, ¿no es cierto? Pero aquí era ya más coaching empresarial. Entonces fue la manera de saber cómo fusionaba el coaching empresarial con el coaching más personal, más de la parte emocional. Y el resultado fue hermoso, la manera en que empecé a conectar con las personas que habían. Y son cosas muy bonitas que pasan porque al final tú te das cuenta que tienes un potencial muy grande. Y bueno, y así han sucedido muchas más cosas, pero estas son las tres principales en las cuales me di cuenta o con las que siempre, cada vez que alguien me dice,
ve, escuché tu podcast, me gustó esto que dijiste. Y es como un mensaje que es, vas por el camino correcto, por aquí es, lo estás haciendo bien. Porque sabes que no estás cometiendo ningún error o no tienes miedo de que alguien te esté diciendo, estás haciendo las cosas mal o así no es, porque tú estás creando tus propias reglas y tú estás trabajando y fluyendo con tu propia energía y con tu autenticidad. Y eso es lo que al final tú estás buscando, que la gente llegue a ti y conecte contigo por tu autenticidad, que tú no tengas que fingir ser otra persona. Y eso me ha permitido también aprender a vestirme a mi manera, a que si me quiero poner cosas diferentes, para fluir de la manera en que puedo hacerlo. Si yo me pinto el cabello de rosado, me lo pinto de rosado. Si me quiero poner el anillo que es una estrellita, me lo pongo porque es la manera en que conecto con mi niña interior y que me da mi identidad porque no quiero ser igual a los demás y eso es lo que yo te invito. Y esto ha sido todo un proceso de manifestación, de entender que cuando llegan personas a tu camino y las puedes guiar, es muy poderoso. Y es entender siempre que hay muchas más maneras de hacer dinero. El camino es un camino de valientes, porque al final es dar ese salto y ese paso de fe hacia tus sueños, que muchas veces nos da miedo porque estamos colgados siempre de una cuerdita. Pero cuando nos la cortan, que ya no tenemos nada y tenemos que arrancar nuevamente, lo hacemos con todo el amor posible. Y así es como lo estaba haciendo. Y hoy te digo, esta historia te la estoy contando después de que pude dar ese salto de fe, de confiar en mí y decir, esta certificación no se va a quedar en un curso más, sino que va a marcar un antes y un después de mi vida. Y es lo que yo quiero, que tú pienses qué cambios quieres hacer en tu vida, qué es eso que aún no te has atrevido porque piensas que de esa manera es difícil hacer dinero. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué es lo que te estás diciendo día a día que te está impidiendo ir tras tus sueños y generar abundancia en tu vida? Y no solo en el área económica, también de la salud, del amor, en cada aspecto de tu vida. Así que yo solamente te dejo con esta pregunta para terminar y es, ¿has sentido aún que no tienes suerte en tu vida? Gracias. Mi nombre es Mónica Giraldo y soy Life Coach Sherpa. Después de pasar por mi certificación, siento que di un paso adelante en mi vida y un paso de transformación. Hubo un antes y un después, porque en medio de la certificación me di cuenta que mi vida siempre había estado trazada por el miedo, lo que había hecho que viviera siempre desde el papel de la víctima. Entonces, por eso, digamos que yo no tomaba acción en mi vida, sino que simplemente hacía lo que sentía que tenía que hacer, más no elegía, porque sentía que no tenía el derecho para elegir nada en mi vida porque ya todo estaba escrito. Al certificarme, adquirí también las herramientas necesarias para poder avanzar en mi vida personal y profesional. Una de esas es que pues lancé mi propio podcast que se llama Vive al Son del Color, en donde comparto mucho acerca del conocimiento que adquirí y también las experiencias que voy teniendo en el día a día y cómo eso se puede integrar en nuestra vida en general. Hace poco realicé mi primer taller de manera presencial, un reto más que superé, un nuevo miedo que también, como quien dice, también superé, lo que hace que se expanda todo más en nuestras vidas. Sin duda alguna, para mí esta certificación ha sido una gran ayuda para enfocarme aún más en mi propósito y en lo que quiero para mi vida. En este momento me encuentro dedicada 100% a ser life coach y esto ha sido un proceso de crecimiento y también de conocerme demasiado para ser capaz de afrontar los distintos desafíos que se presentan en la vida en este momento en especial, pero saber que contando con las herramientas necesarias puedo avanzar en el día a día. Y lo más importante es que entendí y comprendí que la vida se puede vivir desde distintas maneras y no hay una única manera de llegar a nuestra meta, sino que el universo es infinito, es abundante, por lo cual hay distintos caminos para llegar a lo que nosotros en realidad queremos. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero recordarte que a finales de junio del 2025 tendremos un evento espectacular. Se llama Sherpa Weekend. Un fin de semana repleto de actividades, de clases, de hipnosis, de breathwork, sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a modelarte las herramientas de coaching para que sepas más o menos cuáles son y cómo podría funcionar un modelo de negocio como marca personal en tu futuro. Si tu corazón esto es lo que está buscando, este fin de semana completamente gratis te va a dar una probadita sensorial, vibracional y de teoría para que puedas decidir si esto es lo que viene más adelante en tu vida.
Este fin de semana, Sherpa Weekend abre las inscripciones de verano para Sherpa. Si has estado esperando tener más información o tal vez probar, meterte a la certificación y realmente cumplir este sueño, este fin de semana lo diseñamos contigo en mente. Recuerda, la liga para accesar, apartar tu boleto, llenar tu aplicación completamente gratis está en las notas del episodio. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa Certificación y estoy aquí para apoyarte en el camino a cumplir este sueño. Te mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.